Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Oye, y así estamos llegando, estamos comenzando. Esto es el horror de la noche, de esta noche, y gracias por estar ahí a todos. A la familia Mares Dueñas también, muchísimas gracias. Gracias también por acompañarnos, a todos los que de forma cotidiana nos siguen, hacen este espacio, aunque no se reporten, aunque no se comuniquen, ahí están. Muchas gracias, gracias a todos los que sí nos envían mensaje y nos dicen que ahí están. Hay un relato, bueno, pues comenzamos. Hay un relato que quiero compartir. Me hicieron una pregunta acerca de los hombres sombra. Que si hay historias, sí las hay, y las ha habido durante el programa, me refiero, durante el tiempo de estar al aire del programa. Miren, antes que nada, platiqué la historia de la persona en la calle Vicente Guerrero que ve que viene alguien en la esquina doblando la calle de T. Chávez a Guerrero, de Guerrero, o de T. Chávez, perdón, a López Mateos. Esto es en sentido, para los que no conocen la ciudad, para los que no son de aquí de Aguascalientes, viene de la calle que se llama Ignacio T. Chávez, es el lado sur, hacia la avenida Adolfo López Mateos, que es el lado norte. La cuadra en sí son 4 cuadras pequeñas, la calle en sí son 4 cuadras pequeñas, y donde ve esto es en la parte más al sur de la calle Guerrero o Vicente Guerrero. Viene avanzando una persona que lo ve de reojo, que viene doblando la esquina, viene bajando, por decirlo de algún modo, o subiendo si lo quieren ver, viene avanzando pues. Al momento en que lo ve en el carro, prácticamente ya lo empareja y luego cae en cuenta de no le vi cara, lo busca en el espejo, ya no estaba. O sea, alcanza el carro y pasa el carro y de pronto ya desapareció. Así de simple, así de sencillo. ¿Cómo lo describe? Como una persona delgada, pero sin facciones, sombra, a final de cuentas. Bien, hay una historia que les quise contar desde ese día, pero gracias a ustedes, por angas o mangas, no tuve oportunidad de platicar, pero hoy, haciendo memoria, quise iniciar el espacio platicándola. Díganme ustedes si era un hombre sombra o no. La historia me la comenta una mujer adulta, no era una niña, no era un adolescente, aclarando, o sea, es lo que quiero llegar a eso. Esta mujer me platica que cuando niña, su papá la lleva a casa de su abuela. Quiero pensar, sin saber, quiero creer que estoy en lo correcto al pensar que la abuela a la que llevaban a visitar era la abuela paterna. No tengo la certeza, pero vamos a dejarlo en ese tenor. Cualquier cosa, pues, vamos, no sé si se las pueda aclarar o no. No sé si viva esta mujer hoy día,
la que me platica esta historia o no. No lo sé. Esta historia me la platicó, debo aclarar, allá por el 96, tal vez, 97, quizá 98. Vamos a ponerlo en el 98 si quieren. Así que todavía el horror no nacía. Y esta mujer comenta que la llevan a casa de su abuela, papá platicando con abuela, ella jugando en el patio. Me preguntarán, ¿en dónde? En casa de la abuela. ¿En dónde está la casa de la abuela? Lo único que les puedo ofrecer, que es lo que me compartió esta mujer, es la calle Nieto, entre, no sé, Matamoros y J. Pane. En alguno de esas casas, yo personalmente, sin saber, me inclino a pensar que fue entre Matamoros y la J.F. Elizondo. Pero igual fue más allá, no lo sé, no tengo esa información. Solamente sé que es la calle Nieto. Y reitero, para los que no son de aquí de Aguascalientes, la calle Nieto, para que se den una idea, en esa parte de la ciudad se llama Nieto, después cambia de nombre, pero donde cambia de nombre es justamente en la plaza principal, para que se den ustedes una idea. La calle Nieto, si lo vemos a grosso modo o fríamente, es la calle donde está el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Así de sencillo. Sí, ustedes me dirán, es que están en la plancha de la plaza principal. Posiblemente ustedes, los jóvenes, conocen la plaza principal como un lugar cerrado al tráfico vehicular, una zona peatonal. Miren que los que ya pintamos canas, conocimos la plaza principal con calles alrededor, José María Chávez, la calle Moctezuma, que hasta la fecha sigue teniendo tráfico vehicular, calle Nieto al sur, y al lado oriente, no recuerdo si ya en ese inter era Juárez o seguía siendo Díaz de León. No, Colón. Bueno, ¿cuál haya sido? La calle Nieto, a final de cuentas, viene a ser en donde está Palacio de Gobierno y Palacio Municipal. O sea, el centro, pero a unas cuadras de distancia. Llegan a casa de la abuela. La niña, mientras papá platica con la abuela, ella se sale a jugar al patio. Ella dice que estaba jugando con sus muñecas. Olvídense que fuera Barbie, no existían en ese tiempo. No era la Barbie. Estaba jugando con sus muñecas, una niña. Quizá eran de esas muñecas que las acostabas y cerraban los ojos y las levantabas, las ponías en vertical y los abrían. Posiblemente. ¿Cuál haya sido? Estaba jugando en el patio y siente la presencia de alguien a un lado de ella. Sigue jugando pensando que era su papá. Le llama la atención que, siendo el papá, no le hubiera hablado, no le hubiera dicho cualquier cosa, ¿no? Hija, ¿qué juegas? ¿Cómo se llama tu muñeca? O no sé, cualquier cosa. No te cala el sol, no sé, cualquier detalle. Al notar ella que quien estaba parado junto de ella no hablaba, le llamó la atención y es cuando decide voltear. Y en ese momento lanza un grito. Al grito salen de donde estaban abuela y papá. Vamos a pensar que estaban en la cocina platicando. Y entonces ven a la niña desmayada en el patio. Ya cuando la niña reacciona, repito, la historia me la platica, el versa desde el punto de vista de la niña, que a mí me la contó, repito, para los que acaban de encender la radio, me la cuenta ya la niña hecha una mujer, o sea, una señora, ya con familia y todo. Ella describe que se desmayó por un susto, porque ella estaba jugando plácidamente y de pronto se da cuenta de que estaba junto de ella una sombra. De momento pensó que era su papá. Al ver que no le hablaba, voltea a ver la sombra
y es cuando recibe el susto de su vida, porque no tenía facciones, no tenía cara, no tenía cuello, no tenía, hasta aquí llega la camisa manga larga, camisa manga corta, o pantalón de vestir, o era de pechera, no, nada, era una sombra como la que uno proyecta en el suelo, pero en vertical, como una persona en pie. O sea, ¿de dónde iba a salir algo así? No humano, una sombra de pie, lo que hace que se asuste y se desmaye. Dice la niña que ya no quería volver a la casa de la abuela. Duró mucho sin ir por miedo a esa sombra. A final de cuentas se entera que el papá, al ver que la niña describe lo que describe, entonces me imagino, dejo asentado, subrayo y repito, me imagino, o sea, yo, Flavio, me imagino que el papá habla con la abuela y la abuela le dice: sí, es que sí, aquí asustan. Entonces, papá va a la casa con compadre. Llegan los dos, llevan a la niña, le preguntan: a ver, hija, ¿dónde? Mira. Y la niña dice: aquí. Yo estaba jugando aquí y aquí estaba parado el que estaba a un lado, de este modo, de esto, de aquello, así, de estas. Agárrese, compadre. Y empiezan a abrir el piso. ¿Qué creen? Al abrir el piso, ahí donde estaba esa sombra de pie, había unas escaleras, como una especie de... ¿cómo se le llama? Pues sí, una bajada, una entrada al sótano. Digo, personas que han visto películas o que han vivido o que viven allá en Estados Unidos saben lo del sótano, ¿no? Que hay que bajar porque se acercan los tornados o lo que haya sido, o lo que sea. Guardar cosas o qué sé yo. Así, baja las escaleras. A ver, compadre, arrímese. Bájese usted y luego me platica. Y el compadre, vamos, baja ese sótano. La niña desde arriba ve como su papá en la parte de arriba le habla al compadre. El compadre ahí abajo le dice: hay una silla, hay una mesa, aquí hay muebles, hay así, aquí hay... ¿Y dinero, compadre? No hay nada. Vayan ustedes a saber si en realidad no había o el compadre pues se los embolsó. No lo sabe la mujer que me lo platica. Comenta que abajo había una canasta de no sé cómo se le llama, carrizo, tejido. Y ahí estaba abajo y todavía hasta tenía tortillas. O sea, quizá eso en algún momento tuvo un uso. Fue funcional. No olvidemos, quizá hago un paréntesis, hago una pausa en la narrativa. Quizá ustedes sepan que, digamos, en números redondos, yo sé que va a haber los entendidos en el tema y me dicen: no, es que Flavio empezó en tal año, en el mes de tal, en el día tal y terminó en tal fecha. Bueno, números redondos. 29 al 33, por decirles algo. Movimiento cristero aquí en México. Terror en la población, miedo en muchas familias, provocó eso de el movimiento cristero. Muertes, por supuesto. Personas pudientes dijeron: nanay, ni a mis mujeres ni a mi dinero, así que voy a hacer un sótano y aquí lo escondo. Olvídense de los bancos. La estabilidad política del país era tan endeble que pues no había posibilidad de pensar que tu dinero en el banco iba a estar mejor que en tu casa. Como les digo, inestabilidad política que te decía que tú tenías
un ejemplo, 1,000 pesos en el Banco de San Luis, pero por alguna razón tenías que irte a Monterrey o a Juárez, a Chihuahua, y allá tu dinero no valía porque el dinero que tú tienes es de un banco y en otro estado de la República tienen su propio banco, y el dinero que tú llevas, si no es metal precioso, léase plata, oro, igual y te reciben, pero no vale. Entonces, ¿para qué tener dinero en el banco? Mejor ten oro y plata y lo escondes ahí en el sótano. Posiblemente es lo que encontraron allá abajo, en ese sótano en la calle Nieto. Pero a final de cuentas la niña no vio una persona, no vio un hombre, no vio una mujer, vio una sombra de pie junto de ella. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, lo intentaron y no. Aquí estamos a la orden desde Nueva York. Saludos a El Copetillo Villa García. Saludos a la familia Mares Dueñas, ya los saludamos. Flavio, soy Cayito o Caito, diario te escucho. Muchas gracias. Buenas noches. Me saluda, terminación del teléfono 376. Entonces, no sacaron dinero. Si me llegan a preguntar, oye, ¿y hallaron dinero ahí en la calle Nieto? No. ¿La sombra siguió? Creo que sí. ¿Que siguieron pasando cosas? Les diría que sí. Esta mujer me platica también que en alguna ocasión se fue a quedar ahí a pasar la noche en la casa de la abuela y que ella oía ruidos y veía una luz. Y le preguntaba a su abuela, ¿y esa luz quién es? ¿De qué es o por qué? Y la abuela le decía, es la luz de la cocina, es el aparato de petróleo que ahí tengo en la cocina. Y ella hacía sus cálculos y decía, no, la cocina no está aquí enfrente. Y oía ruido como de palomas adentro de el baño. Veía luces, le pregunta a la abuela y la abuela le contesta, son las palomas, hija. Quizá la abuela tratando de evitar que la niña se asustara. Sí, capaz que le dice, sí, es un espanto, es una aparición, y pues imagínate cómo iba a reaccionar una niña con esa noticia. Y hasta aquí el comentario. No sé si ustedes conozcan, tengan o sepan alguna historia de un hombre sombra. Y antes de que se me vaya el tiempo, un saludo y agradecimiento a todo el personal de la tienda de abarrotes de ahí con Chuy, en la calle de Aguacate, y Manolo Martínez en el fraccionamiento Circunvalación Poniente. Saludo para todo el personal que ahí trabaja y muy en especial a las que están en el área de preparación de tortas, que según nos dicen siempre están escuchando el programa y se les agradece de corazón. Y pues la línea telefónica, igual que el centro de mensajes. Y por cierto, hace mucho que no doy a conocer el correo electrónico horror de la noche, así como se llama el programa, @gmail.com. horror de la noche @gmail.com. Buenas noches. No. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas, se está cortando, buenas noches. ¿Me escucha? Muy poco, se oye muy cortado. A ver, déjeme mover para donde usted me diga. Parece que está mejorando, parece. Ok. Ahí está bien. A ver, parece que sí se oye, sí. Mire, referente al Parián, ya ve que ayer estaba contando también anécdotas del Parián. Uh-huh. ¿Sí? Se le cortó. Caray. Flavio, saludos desde Ciénaga Grande para el rey del TikTok, Kircho de Marelli.
A ver, vamos a ver si ya tenemos mejor audio. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fabio. Buenas noches. Mira, Mándeme. te voy a contar una cosa que se me pasó contarte. En una ocasión te platiqué Sí. que un domingo habíamos ido a la presa de Valerio en un camión Ajá. y que se había atascado. No sé si te acuerdas. Se atascó en la parte de atrás de la cola, Ajá. como vulgarmente se llama, a la presa. Sí. O sea que no era lodo, era pura tierra suelta. Ajá. Entonces fue un domingo y pues no, dijimos, hay que juntar la leña y llevar a mi familia, mis hijos, mis nietos, y juntamos leña para hacer la lumbre y al ratito la sacamos. Pues ahí se nos fue todo el día. Se acabó el domingo, el lunes y el martes, y hasta el martes lo sacó ya porque fue una grúa. Pasó uno que a San Luis Potosí nos dio y nos dijo que él iba a San Luis, se regresaba luego y que nos sacaba. Vino Aguascalientes, sacó la grúa y se regresó y nos sacó. Bueno, entonces cuando estamos ahí en la presa, ¿te acuerdas que te platiqué que estábamos otro chofer que es de San Pancho, de las carnitas? Ajá. Y luego él fue el que me dijo que había pasado Chuy, uno de Jesús María, y que le había dicho que ya no le moviéramos, que él iba a San Luis, que regresaba, sacaba la grúa, se regresaba para sacarnos a los dos. Sí. Bueno, entonces dije que cuando estamos el martes en la madrugada, de repente hicimos una alumbrada, y estábamos sentados practicando aquel y yo, el de San Pancho, cuando llegaron unos policías de Lagos, de Moreno, que creo que nos platicaron varias historias que les habían sucedido a ellos. ¿Sí recuerdas? Muy apenas te has de acordar. Sí, muy apenas. Sí. Entonces, a la que te voy a platicar, esa no te la conté. Sucede que estos eran policía rural de Lagos de Moreno. Y esa que no te platiqué era que se trataba de una muchacha que les dejaron encargada a una familia. Ajá. Entonces, pues que a la muchacha que les dejaron encargada, los papás creo que se fueron para Estados Unidos y se les encargaron la muchacha ya pues, adolescente. Total que el marido de la pareja que se los encargaron le dijo a la esposa que la muchacha, que él la veía la muchacha algo demacrada, muy decaída, que no fuera a salir con su domingo 7 y que iban a tener problemas con los papás. Entonces ya dijo, pregúntale tú a ver qué tiene, porque yo la noto algo rara. Total que ya habló la muchacha la señora con la muchacha y le platicó que no fuera a salir con una cosa pues indebida. No, dijo que no, ya le platicó que se le aparecía un señor vestido de charro y que pues que ahí en Lagos sí era raro todavía ver gente así vestido de charro con su sombrero ancho, y pues que ya en ese tiempo ya era muy muy raro ver esas personas, que se le aparecía y que le dijo que quería que le dijo a la señora que le preguntara qué era lo que quería. Entonces ya que le preguntó al señor, pues le dijo a la señora lo que le había dicho, que quería que se juntaran 3 parejas, pero que fueran hermanos, es el marido con su esposa, que fueran hombres o mujeres, pero que tenían que ser 3 parejas de hermanos, y que los quería y que los iba a hacer ricos, que les iba a entregar
a señalar un lugar donde había mucho dinero. Total que ya les empezaron a decir a los conocidos, a los familiares más bien, pues ya le dijeron a una pareja que se apellidan, todavía viven, se apellidan García, y ellos creo que hacen, tienen una fundición allá en Lagos, que hacen molduras para las cajas de difuntos, y los otros no, eso sí, no sé quiénes sean, pero son parientes también. Pues ya dijeron esos que hacían las molduras para las cajas, pues ellos dijeron que sí le entraban, ya tenían una pareja. Total que le dijeron a otra y el marido dijo que sí, pero la esposa dijo que no. Entonces una prima dijo que ella le entraba. Entonces ya tenían dos parejas, ya eran parientes. Pues a la otra juntaron a uno que no era de la casa, no era familiar, y esa también anduvieron buscando y buscaron también a otra parienta, pero tampoco era pariente del que no era del mismo apellido. Bueno, total que dos se había ya completado, ya tenían dos pares, un par más bien marido y mujer, y el otro era el marido con una prima, y los otros tres eran primos, pero no eran de ellos. O sea que ya se llegó el día, les fijó la fecha de que iban a platicar con el muerto. Se reunieron en una casa, en la sala, y ya llegó el difunto. Entonces que le señaló que venía muy cansado y que le sacaran una silla para sentarse. Bueno, ellos, los que estaban ahí, no escucharon ni vieron nada. Entonces la muchacha ya les dijo que ya había llegado y que quería una silla porque venía muy cansado. Bueno, y le sacaron una silla, se la acomodaron, y estos muchachos, estos señores que estaban ahí, vieron cómo se movía la silla. O sea que se la dejaron en un lugar y vieron cuando él la jaló y la recargó en la pared. Veían que se movía la silla, pero no veían a nadie. Total que la muchacha empezó y oían que ella hablaba, pero no oían la voz del aparente muerto, por el muerto. Total que ya estuvo platicando y esa le contestaba, y se llegó el momento en que se fue. Entonces ya le dijeron los parientes que qué había pasado. Dijo que no quería nada, que él había dicho que le iba a dar dinero, pero que tenían que ser parientes. Entonces otros nos decían que de los que se iban a juntar, se tenía que morir uno. Entonces por eso una pareja no quiso. Y total que no les dio nada, el muerto se fue, dijo ya no hay nada. Y jamás, dijo, se le volvió a aparecer. Y la muchacha, cantante, se alivió, ya no le pasó nada, pero no encontraron nada. No les dio nada. Eso es el relato que a mí me platicaron los policías rurales, que estábamos ahí, porque cuando llegaron y nos abusaron con un Starlight, una luz muy fuerte. Le dijo, no te muevas, no vayas a hacer nada, porque nos dijeron con voces muy fuertes y con groserías, no se muevan, hijos de su santa madre, porque se mueren. Ya nos quedamos y fue como te digo, nos empezaron a platicar varias historias que habían visto ellos. Ellos recorrían de los Ojuelos a Lagos, más bien de Lagos a Ojuelos, de Ojuelos, lo que era Jalisco, ahí por Ciénega de Mata, por el Bajío de San José, y luego por el 40, y salían al 40, salían a Lagos. Esa era la historia que me faltaba, y bueno, nos siguieron platicando, ahí nos amaneció. O sea que nos platicaron varias historias de ahí, de lo que es ese pedazo de tramo de Lagos a Ojuelos, de Ojuelos
Esa de Valer, ¿cómo se llama? Ciénega de Mata. Y de Ciénega de Mata atravesaban y se salían al 40 y del 40 se salían a Lagos. Eso era lo que me faltaba, que no me acordé de contarte. Gracias porque me has escuchado y espero que pases una bonita noche y gracias por tomarme la llamada. Hombre, al contrario, gracias. Muy, muy buenas noches. Y así es como hacemos el programa en sí, el horror de la noche. Y por supuesto continuamos con el horror de la noche de esta noche. Mensajes. Flavio, buenas noches. Mira, a mí, mi suegra me platicó un día que ella cuando tenía 7 años se murió una vecina de ella y que cuando la estaban velando, pues ella, mi suegra tenía 7 años, estaba inocente ella y mi suegra estaba afuera. Ajá. Y dice que mi suegra dice que ella la miró a la que ya se había muerto, que la estaban velando, la miró barriendo la calle, Flavio. Y afuera de la casa había toda la gente ahí que la estaban velando, pero mi suegra dijo que ella pensaba en su inocencia que estaban jugando, pero era verdad que la estaban velando, Flavio. Yo pienso que sí fue cierto eso que pasó. Sí, posiblemente, claro, y además, dos cosas, los niños son inocentes por una parte y son sensibles. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias donde los actores principales justamente son los niños? Buenas noches, saludos cordiales para Jalisco, Machín, Rosendo, Felipe, Fernando, don Luis, Pancho, don Juan, don Evencio, don Ray, Juan Flores, el Chino, Emanuel, Steve, Ángel, Gerardo y a quienes siguen el programa en la Clínica Promesas de Vida. Muchas gracias. Ánimo, Felipe Rico. Gracias a la persona, a Draco, termina en 500 su número telefónico. Gracias por tus palabras. Muy buenas noches, Flavio, gracias. Terminación del teléfono 148. Te escucho todos los días desde Iowa. Me gustaría que platicaras algo de la Colonia del Trabajo de Jesús María. Ya. De la Colonia del Trabajo, pocas. De Jesús María, varias. Un fiel seguidor del programa, te escuchamos desde Riverside, California. Muchas gracias. Una vez encontré a mi niño sentado en su cama a medianoche. ¿Eso a qué crees que se deba? A 6 casas le dan atributos a la muerte. Posiblemente no sea lo de la creencia de esta familia, de esos vecinos. No sé, no conozco a tu niño. Yo lo he dicho, para empezar, los niños son muy inteligentes. Uno cree que son como almohadas con patas o que son cosas así muy inocentes que donde tú las dejas ahí se van a quedar. Y no, son seres vivos. Son personas chiquitas, si lo quieres ver, pero son personas. Y así como una persona tiene la capacidad de decidir, de elegir, de escoger, los niños en cierto modo empiezan a dejar ver su personalidad. Hay personas, hay doctores, incluso médicos que dicen, no, un niño nace y hasta los 2, 3 años empiezan a formar su personalidad. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Un niño desde muy pequeño deja ver que su carácter no va a ser igual al de sus hermanos, siendo muy pequeños. De veras, muy, muy pequeños llegan a dejar ver su personalidad. Quienes tengan familia seguramente lo van a poder confirmar. Estoy haciendo memoria. Conozco una familia que tiene 2 hijos. Bueno, son 5 hijos, me parece. 4 o 5 hijos. Pero el primero y el segundo se llevan menos de un año. 9 meses, quizá 11 meses. O sea, se llevan muy poco, 10 meses. O sea, realmente fue muy poco lo que se llevan en uno y el otro.
Y dirían ustedes, oye, por ser tan hermanos y ser tan cercanos en edades el uno del otro, fácil que son igual. Y no. Sí, son hermanos nacidos del mismo padre, la misma madre, pero nada que se parecen. Bueno, yo no conozco al niño y yo lo he dicho muchas veces. Un niño, cuando es un bebé, que tú dices, pues no, la verdad no, es muy inocente, pero son capaces de ver, de sentir, de diferenciar el trato de papá y de mamá, y sobre todo en la noche son capaces de, por ejemplo, si despiertan en la noche, son capaces de darse cuenta de que si lloran en la noche y tú despiertas con ellos y tú prendes luces y tú prendes el estéreo, la tele, qué sé yo, te vas a dar cuenta, o ellos se dan cuenta, de que pues es momento de hacer cosas, ¿no? Y se va el sueño y después ellos en la noche están muy activos y en el día duermen plácidamente, mientras papá y mamá tienen que salir a trabajar y están muriéndose de sueño porque pues están desvelados por el bebé que estuvo pues en la noche muy activo. Y se enseñan, si tú los enseñas a que en la noche deben de dormir, ellos aprenden. En este caso, a lo que voy, este niño, me dices que estaba sentado, pero ¿qué tan activo es o no en su vida? He sabido de personas que dejan al niño aquí y ahí se queda el niño sentadito y sin moverse. Y he sabido de personas que dejan al niño aquí y en un ratito ya el niño anda ya desarmándole el motor al carro y no sé qué tantas cosas. Son niños muy activos, muy diferentes los unos de los otros. Y pues, no sé, en este caso el niño, si era activo o no, si pudo haberse despertado y se sentó o él despierta porque alguien va y lo despierta y él veía algo que tú no veías. O sea, no lo sé. Creo que la persona que tiene más autoridad para tomar esa determinación serías tú. Flavio, eso que dices de los niños, que son personas como adultas, pero chiquitos, eso siempre decía mi abuelo. Y sabes que en mi familia tengo parientes que son cuates, nacieron juntos, y el uno del otro, a pesar de haber nacido en el mismo día, la misma fecha, mismo papá, misma mamá, mismo embarazo, son muy diferentes el uno del otro. Tienes toda la razón. Sí, o sea, pequeños dejan ver su personalidad y a pesar de que nacen juntos, no son iguales. Me estoy acordando, en la prepa teníamos 2 compañeras que eran gemelas y las veías tú y si las veías así de bote pronto no las diferenciabas, pero si las veías una junto a la otra, sí notabas la diferencia. Una era un poquito más delgada de la cara que la otra, un poquito más ancha del cuerpo una de la otra, nada más. Era todo lo que tú notabas de diferencia en el cuerpo, en el físico. Pero oye, no las trataras porque ahí sí veías la diferencia entre una y otra. Una era muy alegre, platicadora, todo el día se la pasaba hablando, te contaba de esto, te contaba del otro, y que las ropa, y la otra platicaba, pero era más tranquila, reía menos que la hermana. O sea, y sí las veías tú juntas y sí podías comparar el trato de una de la otra. Quizá no las veías juntas y te confundías, pero ya con el tiempo
veías a la que hablaba, a la que platicaba y dices, esta es fulana. Y las diferenciabas fácil. El color de la ropa también. Una le gustaba vestir ciertos tonos de ropa y la otra diferentes. Rara vez las veías coincidir en color, jamás en ropa. Esto es, jamás las dos llevaban el mismo tipo de pantalón o la blusa o la falda, no. Es más, una creo que nunca la vi con falda, siempre de pantalones de mezclilla y pantalones de vestir, pero no falda. Y eran gemelas. Entonces los niños son muy inteligentes y dejan ver su forma de ser desde pequeños. Tenlo por hecho. Flavio, entonces me queda la duda, ¿qué pasó con ese niño? Nosotros en una ocasión nos dejaron solos. Se fueron a un funeral y nos dejaron a nosotros 6, una prima, y que nos asustan. ¿Tú crees? ¿Has escuchado que los niños luego hablan que han reencarnado? Si te han platicado. Hay una historia que alguien me platicó y que me dicen, es que es una llamada. Creo que se la hicieron a Juan Ramón Sáenz de aquí de Aguascalientes y le dice el papá a Juan Ramón, es que mi hijo me dice que reencarnó porque mi papá era así, yo le decía así, o sea, el niño hablaba como si fuera un adulto. Y le hablaba al papá de yo hice, yo viví, yo me casé, yo tuve, o sea, le hablaba como si estuviera recordando, o sea, una reencarnación. Creo que hasta pidió que lo llevaran a San José de Gracia, que porque él vivió allá en San José de Gracia. Y él hablaba de que había vivido y que había pasado y que había sucedido. Me estoy acordando, hay una historia de una niña que estaba pequeña, vamos a pensar menos de 10 años, 8 años quizá. Y ella, para empezar, desde siempre dio a conocer que tenía cierta inclinación por la cultura egipcia. Todo, desde música, desde imágenes y dioses y las pirámides, o sea, le gustaba mucho. Y un día, viendo la televisión, aparece un documental de las pirámides y la niña se queda viendo y estaba en la sala de su casa y estaba viendo las imágenes. Y le dice a la familia, que la casa, o sea, estaba leyendo lo que estaban presentando en la tele. O sea, ella no era de allá, de esa zona, sino tenía cierta inclinación por la cultura. Pero ella sabía leer sin haber ido a cursos o nada parecido, de formación escolar. Ella sabía leer los grifos o imágenes de la escritura egipcia. Siendo pequeña, un día que la llevan de paseo, pues ella fascinada. Ella empieza a leer lo que estaba viendo enfrente de ella, dejando asombrados a propios y extraños. O sea, los mismos del hotel se sorprenden de ver cómo la niña sabía leer los jeroglíficos. Como si fuera a agarrar el periódico, qué sé yo. Condorito. No sé, el libro semanal, y se ponía a leer lo que decía y sorprendió. A final de cuentas, pues sí crece y se vuelve especialista en el tema y es una, ¿cómo le llaman? Autoridad en ese tema. Hasta la fecha. ¿Alguna historia del Bajío de San José, Jalisco? No, fíjate que no recuerdo, Si alguien supiera y nos quisiera compartir, oye, pues se los agradezco. Algo de por aquella zona. No recuerdo, no estoy diciendo que no haya historia, simplemente
que no recuerdo. Flavio, buenas noches. Pues no necesariamente tienen que haber visto alguna entidad o algo los niños. Mi hijo mayor pues tenía un cierto grado de sonambulismo y pues nosotros sacaba de onda porque pues sí, de repente estaba sentado viendo hacia ningún lado y pues le hablabas y pues no te contestaba, pues estaba dormido, nada más que pues se sentaba y el cuerpo o el subconsciente le daba una indicación de que tuviera una reacción, en este caso pues estar sentado, pero en realidad pues el niño estaba dormido. Entonces no hay que siempre buscar explicaciones paranormales donde a veces son reacciones físicas inconscientes de los menores. Exactamente cierto. Sí es cierto. De hecho, he platicado muchas veces, qué bueno que no lo veo, pero yo tuve un amigo, y digo qué bueno que no lo veo porque me estaría reclamando, me cobraría derechos de autor. Tenía un amigo, compañero de la prepa, que él llegó a sorprender a los que lo llegamos a ver porque era buenazo, increíblemente bueno para afinar la guitarra dormido. Era sonámbulo. No me lo crean, era todo un espectáculo ver. Afinaba la guitarra así en lo que ya les estoy platicando, él ya acabó rápido, la dejaba bien afinada. Y ¿saben qué fue lo más increíble que nos dejó ver de su personalidad? Es que se ponía a cantar tocando la guitarra, pero a todo pulmón, No vayan a pensar que cantaba bajito, que no, le aventaba tremendos, o sea, cantaba muy bien, o canta muy bien, pero dormido cantaba y tocaba la guitarra, un máster, de veras, dormido. La afinaba más rápido dormido que despierto. No sé a qué edad empezó a ser sonámbulo, pero sí él platica que un día, de las primeras veces en las que se dio cuenta de que él hacía algo cuando era la hora de dormir para todos, fue un día que pues se van todos a acostar, planta alta, y de pronto despierta sentado en la sala, casa de 2 pisos, la sala obviamente estaba abajo, y ahí estaba sentado, a oscuras. Abre los ojos y voltea, pues sí, reconoce que es su casa, pero que estaban todos acostados y él ahí en la sala solo, sonámbulo, por supuesto. Flavio, tengo una vivencia estremecedora, te la comparto. Cuando yo tenía 18 años, mi papá nos llevó a la Ciudad de México a estudiar a la universidad, y mis hermanos en primaria. Aún este relato se trata de un caso muy raro porque mi papá nos llevó a la Ciudad de México a estudiar. Vivimos en Lindavista, en una calle que se llama Trujillo 707, en la colonia Lindavista. Entonces duramos unos 23 años aproximadamente, y estuvimos en la colonia, pues cerca de un centro comercial muy famoso. Para eso yo salí de trabajar, ya estaba trabajando también, ya después de 2 años, a los 20 años yo estaba trabajando, y casi yo me llevaba trabajo a mi casa porque era ejecutiva secretaria del banco, y en esa casa en la noche yo siempre acababa muy tarde de escribir a máquina mis trabajos, y en varias ocasiones llegaron a tocarme la ventana. Mi máquina estaba pegada a la ventana del patio de hacia afuera, donde teníamos, y me tocaban el vidrio. Entonces yo ocasión me quedé espantada, no quise voltear, y para eso estuve yo regresando, corriéndome, subí, guardé todo, no volteé, y guardé todas mis cosas. Me subí corriendo, y sí, me pasó en 2 ocasiones. Entonces para esto ya no me trataba de quedar tarde, por lo mismo, porque asustaban, espantaban. Yo decía, y no es posible. Entonces, en una ocasión, mi familia
salió de vacaciones, se vino aquí a Aguascalientes porque somos de aquí. Yo vivo aquí en Aguascalientes y estuvo muy raro que a mí era un puente y se vinieron a vacacionar. Entonces yo iba a regresar hasta el día siguiente. A mí no me dieron el día de puente en el banco y me quedé yo sola ahí en la casa. Al día siguiente mi salida era a las 6 de la mañana para venir a Aguascalientes a acompañar a la familia. Me quedé profundamente dormida, estaba totalmente sola y para eso llegó un momento en que serían las 3 de la mañana aproximadamente, desperté rápido, sentía fría la espalda, sentía una cosa espantosa y no me podía mover, me sentía asfixiada, me estaba ahogando, alguien estaba ahí porque se sentía la respiración y yo estaba asustada. Entonces se me hizo que no me podía mover, no podía hablar, no pude hacer nada y se me sentía muy pesada, como que algo tenía yo encima, pero no había nada. Yo me movía y no había nada encima, pero yo sentía que me estaba asfixiando. Entonces, mucha gente, yo les platiqué, ya cuando para eso empecé yo a rezar, estuve rezando y pidiéndole a Dios que pues saliera bien y que estaba pasando, no me lo explicaba, por eso ya no pude dormir, ya no pude descansar, me levanté, salí rápido de la habitación, me fui a la otra habitación, para esto me volví a quedar dormida. Intenté descansar y sí, ya no tenía yo aquella pesada persona. Yo pensé que era algo que estaba encima de mí, pero no se veía nada y no podía ni hablar, con una experiencia tan terrible que pues yo se las paso. Entonces, en semanas después empezaron a ir personas y preguntaban si ahí vivíamos. Y si dices que aquí espantan, que aquí ya no la van a rentar, van a tirar. Decían que en el patio había dinero, pues nosotros nunca buscamos nada, nos cambiamos de casa y para mí fue experiencia muy terrible y todavía me lo recuerdo y me da escalofrío, todavía como que revivo esa situación, pero a mí se me subió el muerto y yo hablé con un padre, me dijo que se subió el muerto y yo no querer de nada de eso, pero sí pasa y ese es mi relato que quisiera pues igual platicarlo, comentarlo y compartirlo. Me gusta tu programa, estoy muy contenta de haberlo pasado. Espero pues saber qué más relatos, pero sí hay relatos, es muy, muy extenso. Hay otra cosa, de hecho, cuando un familiar llegaba a entrar y se quedaba ahí en la sala a descansar, a dormir, amigos, solo que les arrastraban las sillas. Habían ruidos, se empezaban y se subían corriendo. Hoy está bien moviendo las sillas, se les asustan hasta que nos logramos cambiar y bendito sea Dios. Pero a mí se me subió muerto. Buenas noches, que tengan una feliz noche. Gracias, Flavio, me encanta tu programa. Y saludos a todos. Flavio, la historia del niño reencarnado de Aguascalientes está en los podcasts de La Mano Peluda. El niño pidió a su papá llevarlo a Calvillo, cerca de la Sierra Fría. Narraba incluso en dónde vivió y en dónde murió. Saludos, todos los días te escucho. Algo que ver de reencarnación en los niños, la película de Abel. Saludos. Buenas noches, quiero petición de luz, claro que sí. Flavio, para comentarte, gemelos y cuates no es lo mismo. No, por supuesto que no. Hablé de las gemelas que fueron mis compañeras en la prepa y luego hablé de una familia que tiene cuates y que, vamos, a pesar de ser gemelos y a pesar de ser cuates, no son iguales en su forma de ser. Sí sabía, gracias por ilustrarme, pero sí sabía que son gemelos y que son cuates. Y les agradezco que me acompañen diciendo: Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan ustedes el nombre de la o de las personas que tengan
o que consideren lo requiere en esta noche. Les agradezco si me ayudan por Isauro Vela Ochoa, familia Vela Torres, por Javier Padilla y Sergio Padilla Brizuela, María Guadalupe Arenas Rodríguez, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, el señor Raimundo Flores y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz y también terminamos con el horror de la noche de esta noche. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.